y en el entorno inmediatamente cercano a la empresa. Ya, muy bien, muy bien. ¿Y cuál es la conclusión? ¿Cuál era la conclusión que nosotros llegábamos cuando hacíamos este análisis? ¿Cuál era la conclusión que nosotros llegábamos cuando hacíamos este análisis? Si la industria era atractiva. Ya, muy bien, muy bien. Ya, muy bien también, Natalie. Gracias por contribuir en la clase. Bien, entonces, en resumen, nosotros veíamos cuáles eran las fuerzas del entorno exterior que tenían una incidencia en la industria, ¿cierto? Luego de ese análisis, la empresa tenía que analizar la industria propiamente tal, y con estas 5 fuerzas, y con esos dos elementos, el análisis del entorno exterior y del entorno inmediatamente cercano a la empresa podía establecer su estrategia. ¿Ok? Ya, muy bien. Entonces ustedes también hicieron un taller que yo también retroalimenté, ¿verdad? Y tenían algún incentivo para la prueba, que esto es décimo punto, ya, de acuerdo a la evaluación que yo hice de cada uno de los talleres. Bien, anuncios antes de partir con la clase, ¿ya? La próxima semana ustedes tienen la prueba parcial número 1, ¿ok? Esa prueba parcial, eh, esa prueba parcial es un caso que yo voy a subir terminando nuestra clase, es decir, a las 19 o a las 20 horas voy a subir el caso para la sección B que ustedes y también para la sección A. Es decir, ambas secciones van a tener el caso disponible a partir de hoy, a las 20 horas, o antes. Voy a ver si que lo puedo subir antes, pero a las 20 horas. Ese caso es un caso que está en inglés y ese caso es un insumo para que ustedes puedan analizar y preparar. ¿Por qué digo un insumo? Porque ustedes tienen que también incorporar información adicional al caso, ya que les permita hacer un análisis más completo ya de lo que van a estudiar. Dicha prueba puede ser realizada en pareja, ¿ya? Esto significa incluso que pueden hacerlo con un compañero o compañera de la otra sección. Eso ayer lo conversamos y quedamos en ese acuerdo. Con respecto a las preguntas de la prueba, estas preguntas, así como el caso, van a estar cargadas en Educando. Ya, las preguntas las voy a cargar el domingo o más tardar el lunes, y así ustedes tendrán un tiempo bastante razonable, yo creo que mucho tiempo, pero independiente del tiempo, me interesa que hagan un buen trabajo. Y van a poder subir sus pruebas a mi correo, enviarlas a mi correo, ¿verdad? Indicando el nombre de cada estudiante y si estos pertenecen a la sección A o la sección B. Y hasta las 20 horas del día martes, creo que es el martes 11, ¿ya? Entonces, ambas secciones van a poder enviar sus pruebas el martes 11 a las 20 horas. Ahora, si alguien hizo la prueba el lunes, me la manda el lunes. Si alguien la hizo en cualquier horario del martes o el lunes, me la mandan. No hay problema. ¿Ya? Pero tienen plazo límite hasta las 20 horas del día martes a enviar a mi correo. ¿Ok? Consultas o dudas con lo que acabo de señalar. ¿Hay alguna consulta, alguna duda, algo? No, no, no tienen consulta. Ok, entonces está súper claro. Bien, bueno, a mí me Yo falta... tengo una consulta. ¿Hay un instructivo aparte que va a subir como con la especie de puntos que va a solicitar? ¿Cómo, a qué se refiere José?
porque como es un caso hay que analizarlo obviamente y ese análisis hay puntos que usted va a pedir, yo creo, como base. A eso me refiero. No, ustedes tienen que analizar el caso como si yo les evaluara todo lo que hemos visto a la fecha. Ya las materias son complementarias, entonces ustedes tienen que, por ejemplo, decir, a ver, ¿cuál podría ser, si yo me voy, si me retrotraigo yo como estudiante a la clase 1, cuál podría ser la estrategia de la empresa, por ejemplo? ¿O tendrá esta estrategia alguna fuerza competitiva? ¿Cuáles serán las competencias? ¿Cuál será el análisis industrial? ¿Cuál será el análisis de las 5 fuerzas de Porter? Eso es lo que ustedes tienen que analizar, lo que hemos visto en las clases. Entonces ustedes toman el caso y se autoconsultan ustedes mismos. A ver, ¿qué es materia de consulta? Todo lo que le acabo de mencionar y otros elementos más. No sé si me explico. Claro, en ese sentido, entonces, esas preguntas que va a subir usted a Educando son las que van a apuntar a los temas que quiere abordar. No es subir como una especie de Word o algo así. Yo voy a subir el caso hoy día, ¿ya? Y ustedes tienen que empezar a analizarlo, a estudiarlo, a discutirlo con su compañero. Y el viernes, perdón, el domingo, lunes, cuando yo suba la prueba, yo voy a subir la prueba y ahí van a estar las preguntas que ustedes tienen que responder. En sí esa es la prueba. Y van a tener hasta el martes a las 20 horas para enviarla, para enviar ese documento, Word o como sea, a mi correo. ¿Se entiende, no? Sí, creo que entiendo. ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Me perdí. Diego me entendió. No sé qué más, o no sé si le quedó alguna duda a José, si es que... No, me quedó claro la que usted el domingo va a subir, digamos, una especie de prueba y en base al análisis que ya hemos hecho, vamos a tener que responder eso. No, el domingo subo la prueba. El domingo subo la prueba. Ustedes tienen que autoconsultarse, analizar el caso, pues, como si yo les preguntara cualquier cosa de lo que hemos estudiado. No sé si me explico ahora. José. Sí, o sea, yo entiendo que sube el caso pronto, hoy día, hay que analizar ese caso y que usted el día, no sé, domingo o lunes mencionó y vamos a tener que responder esa prueba en base al caso. Eso. Muy bien. Ok, entonces, lo que vamos a estudiar hoy día también es, se entra en la prueba, es decir, desde la clase 1 hasta la clase de hoy, ustedes tienen que analizar el caso considerando todos los elementos, hasta la clase de hoy inclusive. Entonces, vamos a iniciar la clase de hoy, bueno, clase que también ya está disponible en Educando, por lo demás. Ok, vamos a ver. Como yo les introduje hace un momento atrás y algunos de ustedes participaron ¿cierto? En el resumen de la clase anterior, teníamos nosotros un análisis del macroentorno, ¿cierto? De lo que afecta al exterior de una empresa. Teníamos el análisis industrial más, ¿cierto? Más cercano a la empresa, que es de las 5 fuerzas de Porter, y ahora vamos a tener un análisis específico de la empresa, ¿ya? Por eso vamos a evaluar las capacidades y la posición competitiva de la empresa. Ahora ya estamos dentro de la empresa, ¿ok? Este análisis cuenta de 5 grandes preguntas, 5 grandes temas, 5 grandes análisis que se debe hacer, como para poder comprender la posición competitiva en la que está una empresa, ¿ya? Ahora ya estamos en el escenario más micro, es decir, evaluando la propia empresa. Ya hicimos el análisis de las fuerzas del macroentorno y de las fuerzas industrial, y ahora tenemos que ver como empresa en qué posición estamos, cómo estamos compitiendo. Entonces aquí, si ustedes se fijan, hay 5 grandes elementos que hay que analizar como para poder responder a ese análisis competitivo. El primero tiene que ver cómo funciona la estrategia actual de la empresa. Vamos a discutir cada uno de estos puntos a continuación. Hay que hacer un análisis FODA que tiene, hay un elemento híbrido y un elemento súper claro que es exterior, pero ahí vamos a comprender un poquitito y a cuestionar un poco el paradigma actual sobre el análisis FODA. Vamos a también comprender el análisis, lo que implica la estrategia de precio y costo de una empresa, y desde el punto de vista competitivo saber si una empresa es más fuerte o más débil que su rival.
Y finalmente, si es que hay algunos puntos o consideraciones que hay que tomar atención por parte de la directiva. Vamos a responder entonces la primera pregunta. ¿Cómo funciona la estrategia actual de la empresa? Para poder responder esa pregunta, los directivos o los analistas, los profesionales que están trabajando en el área de planificación estratégica o control de gestión de las empresas deben tomar muchos elementos para responder esta pregunta. ¿Ya? No basta simplemente con decir, bueno, hemos venido desarrollando como empresa una estrategia de liderazgo con costo, ha funcionado súper bien, pero independiente de ese análisis, la empresa debe decir, vamos a mantener la estrategia de liderazgo con costo, qué fuerzas del entorno pudiesen afectar esa estrategia, será necesario cambiar de estrategia a una estrategia de diferenciación, será necesario hacer un mix, ya como estrategia híbrida entre liderazgo con costo y diferenciación, que por ejemplo hizo Cirque du Soleil. Estoy acordándome de las clases 1 o 2, cuando vimos alguna estrategia de Southwest Airlines, Cirque du Soleil y otras. Entonces, pensar y revisar si es necesario o no hacer un cambio de estrategia, una mantención o una mezcla entre ambas. También dentro del funcionamiento de la estrategia, una empresa debe recoger información del mercado, ¿ya? Y ver si una estrategia está funcionando bien en el ambiente local, en el ambiente nacional, internacional, y así es que tiene presencia también. Y también evaluar la integración vertical. Muchas empresas que para tomar la decisión de integrarse hacia adelante o hacia allá dentro del proceso productivo, concepto que además también discutimos en extenso en algunas clases y discutimos también en otras. Si una empresa evalúa que se genera una ventaja competitiva y además esta ventaja competitiva es sostenible en el tiempo, sin duda que la decisión debe integrarse hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de dónde pueda encontrar esa fortaleza, ese nivel de competitividad. Es decir, si una empresa se integra hacia adelante, por ejemplo, hacia la cadena de distribución, y identifica o estudia antes de la integración que va a poseer ventajas competitivas con respecto al entorno, con respecto a los rivales, sin duda que es una decisión que la empresa debe tomar, ¿ok? Pero integrarse hacia adelante o hacia atrás, cuando no hay un análisis previo y cuando no se sabe con ciencia cierta si va a obtener ventaja o no de ese movimiento estratégico, no tiene mucho sentido, ¿cierto?, que la empresa pueda hacer esa integración, ¿ok? Posteriormente hay muchos indicadores financieros o que ustedes también conocen y que vimos en algunas clases, y también estratégicos, para evaluar si la empresa ha sido un actor importante en la industria, ¿ya? Si ha aumentado su participación de mercado, si tiene clientes nuevos en comparación a la competencia, si es que su posición financiera ha mejorado con respecto a los rivales. Ya, también hay que hacer un análisis cuantitativo y también cualitativo en otros elementos que necesitan ser respondidos en esta pregunta. Finalmente, hay indicadores claves que se le llaman KPI, ¿cierto? Ustedes lo van a estudiar, me imagino yo, en los cursos de control de gestión. Voy a escribirlo acá. Los KPIs, ¿ok? Para ver con indicadores relevantes, porque una empresa puede crear 100 indicadores de su plan estratégico, imaginémonos, de su balance scorecard o de su cuadro en banda integral. No obstante, los indicadores relevantes o clave a lo mejor son 10 simplemente, ¿ya? Por eso es importante conocer muy bien la estrategia de la empresa y cuáles son aquellos indicadores relevantes que activan o no, o generan alerta en función del desarrollo y de la evaluación de una estrategia. ¿Ok? Bien. Además, es importante conocer cómo ha ido evolucionando los márgenes de utilidad o ganancia en la empresa comparados siempre con los rivales, o si no es con los rivales, con el promedio de la industria o con el líder de la industria, ¿cierto? Pero siempre debe ser comparado con alguien, ¿ya? Yo no puedo decir, imagínense ustedes que yo diga, ha funcionado súper bien mi estrategia en el punto de margen de ganancia o el margen de utilidad neta, puesto que mi utilidad ha aumentado
utilidad neta 5 el primer año, 10 tuve utilidad neta el segundo año y 15 utilidad neta el tercer año. O sea, uno parecía ser bueno, desde el punto de vista individual, la empresa ha ido mejorando la última línea, ¿cierto? La utilidad neta. Pero ¿qué pasa si no miramos al exterior? Vamos a creer que estamos súper bien. Imaginémonos que el entorno exterior, el promedio de la industria tiene utilidades el primer año de 10, 20 y 30 respectivamente. Entonces, en términos reales, en términos relativos, siempre hay que compararse con alguien. En términos relativos, la empresa no está muy bien, ya puesto que el promedio de la industria, ¿cierto?, está creciendo más que la empresa. O sea, está teniendo, mayores márgenes de ganancia o utilidad. Entonces, siempre tiene que ser comparativo, ¿ya? Y ahí vamos a introducirnos después en el análisis FODA, que vamos a romper un poquitito en la concepción previa que se tenía al respecto. La rentabilidad de las inversiones, siempre todos comparados con la industria. Pregunta, ¿qué es la rentabilidad sobre las inversiones? ¿Qué me puede decir? ¿Qué es la rentabilidad de las inversiones? ¿A qué se refiere con eso? ¿Alguna noción? ¿Qué es la rentabilidad sobre las inversiones? El retorno que ofrece. Ya, está bien, pero ¿a qué se refiere? Está bien. No necesariamente, no es el BAN. ¿A qué se refiere? ¿La rentabilidad de qué? Les voy a dar una pista. ¿De las acciones? No. ¿A qué se refiere con la rentabilidad de las inversiones? Ya, ¿a qué se refiere ese indicador? Ustedes, me imagino yo que el ROA, Return on Assets, me faltó una S porque le estoy dando una pista ahí. No tiene que ver no tiene que ver con, es un indicador. Es un indicador que por un lado mide qué tan rentables son las inversiones. ¿Cuáles son las inversiones de la empresa? ¿Cuáles son las inversiones de la empresa? O sea, está bien en la concepción, cuando dicen ustedes ver, ¿cierto?, qué tan rentables son las inversiones, pero ¿cuáles son las inversiones de la empresa? ¿A qué nos referimos con Su inversiones? activo. Muy bien, Diego. Eso tienen que tenerlo súper claro. No estamos... los activos son las inversiones de la empresa y todas las inversiones deben ser rentables, ¿ya? Y por otro lado tenemos las fuentes de financiamiento, que ustedes llaman pasivo patrimonio, pero el concepto son las inversiones. ¿Y qué me refiero yo? ¿Cierto? El ROA debe ser por lo menos, voy a escribirlo acá, un 5%, al menos 5%. Entonces, cuando yo me refiero a la rentabilidad de las inversiones, es que todas las inversiones, incluso la caja, todo debe ser rentable, ¿ya? Ustedes, por ejemplo, si yo tengo un camión como activo o como inversión, ese camión debe ser rentable en el tiempo, debe generar flujo futuro. Si yo tengo un edificio o si tengo una máquina que me permite, ¿cierto?, generar los productos, los bienes y servicios, qué sé yo, ¿ya? Todo debe ser rentable. Entonces, por eso, cuando yo quiero adquirir una nueva inversión, por ejemplo, una maquinaria de hacer, no sé, una máquina para hacer algún producto, cuando yo hago la evaluación de ese proyecto, por eso surge el concepto del valor actual, o el concepto del BAN, ¿ya? Que eso debe ser mayor a cero. ¿Pero qué significa que el BAN sea mayor a cero? ¿Qué significa que el BAN sea mayor a cero? Estamos hablando de la rentabilidad de las inversiones. ¿Qué significa que el BAN sea mayor a cero? No me vayan a decir que el valor actual neto
Pues no. ¿Qué significa en esencia que el VAN sea mayor a cero? Yo lo entiendo, profe, como que el valor de todos los flujos futuros que va a generar ese activo descontado a cierta tasa va a ser mayor que la inversión inicial. Ya, muy bien, José. Eso es lo que yo esperaba que me dijeran. Súper buena respuesta. Entonces, ¿qué dice José? Hay una evaluación de un proyecto, que en este caso puede ser cualquier maquinaria, ¿cierto? Que tiene una inversión inicial, ¿cierto? Pero esa inversión va a generar flujo futuro, ¿ok? Un flujo de caja, y es cierto, nosotros vamos a descontar esos flujos futuros, lo vamos a traer al presente, ¿verdad? Y vamos a restar esa inversión inicial. Y si ese valor es mayor a cero, significa, ¿verdad?, que la inversión es más que compensa la inversión, por lo tanto crea valor para la organización, ¿ya? Y a eso me refiero yo, que las inversiones deben ser rentables, la rentabilidad de las inversiones. Entonces, mientras nosotros como empresa, imaginémonos que somos todos nosotros una empresa, tengamos las inversiones, el retorno sobre las inversiones o el ROA mayor a la competencia, ¿cierto? Desde el punto de vista estratégico, nuestra estrategia, valga la redundancia, va a funcionar mejor que la competencia. ¿Ok? Entonces, a eso me refiero yo con la rentabilidad sobre la inversión. ¿Ya? Entonces, bajo ese mismo criterio, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuánto vale una empresa? ¿Qué me dirían ustedes? Tiene mucha relación con la respuesta que me dio José. ¿En cuánto yo vendería una empresa si quisiera venderla hoy día? Imagínense ustedes. ¿Qué diría yo? ¿Qué dirían ustedes? Imagínense ustedes tienen una empresa o trabajan en una empresa y llega un momento que el dueño de la empresa le dice a ustedes, a uno de ustedes, dígame usted en cuánto tengo que vender la empresa. ¿Qué dirían ustedes? Tienes que darle una respuesta al dueño. ¿En cuánto vendemos una empresa? Lo vendería en base a la capacidad de generar flujo futuro, dice Daniel, teniendo en consideración el patrimonio y los activos de esta. Muy bien. Esa es la respuesta general y es una buena respuesta, Daniel. ¿Ya? Yo como dueño de la empresa le diría, gracias, por ahí va. Está bien la respuesta de Daniel. Ya, imaginémonos ustedes, tenemos el total de los activos de la empresa, ¿cierto? Tengo un valor. Pero yo no puedo vender la empresa a eso. ¿Por qué? Porque estoy dejando en manos del comprador inversiones. ¿Ok? Y esas inversiones, imagínense que son muy rentables en comparación a la competencia. ¿Ya? Y que esas inversiones van a generar flujo futuro, que es lo que dijo José y que ahora está reforzando Daniel con su respuesta. Entonces, si yo tengo de todas las inversiones flujo futuro, tengo que traer y descontar todos esos flujos futuros de toda la inversión al presente y sumárselo, ¿verdad?, al total de los activos, por ejemplo, el patrimonio. Ese sería un valor justo, ¿ya? Para poder vender una empresa. Y entiendo que también eso ustedes lo deben conocer en el estudio que están haciendo o que ya hicieron a lo mejor con la profesora Patricia Rodríguez con las NIC, ¿ya? Ustedes determinan el valor justo, el valor, ¿cierto?, valor contable, ¿ya? Entonces, hay varios elementos que ustedes tienen que sintonizar de todos los cursos, finanzas, está todo. Si ustedes se fijan, en la estrategia vincula todos los cursos, tienen que saber de todo, ¿ya? Incluso de economía, todas las cosas. Recursos humanos para gestionar el tema de la implementación de la estrategia, son todos los elementos. Entonces, ese es el concepto general. Bueno, ustedes, si les piden ese análisis, ahora ya van a saber cómo responder. Bien, también para saber cómo funciona la estrategia, también tengo que saber cómo está la imagen de marca. Si la reputación de la empresa está bien evaluada por los clientes, está bien evaluada en digamos, la industria, ¿ya? Y obviamente la comparación que se haga de una empresa a otra en relación a su innovación, a su tecnología, a sus proyectos
a sus proyectos basados en tecnología, ¿cierto? Que entregan un mejor servicio a los clientes. Ya, todos esos elementos deben estar incorporados en este análisis de saber si funciona bien o no la empresa y qué hacer en caso de que haya algún elemento descendido, cómo se puede normar. Entonces, esa es la primera pregunta que nosotros tenemos que responder para saber la posición competitiva de una empresa. La segunda pregunta es un análisis FODA que ustedes, yo me imagino que conocen y que han hecho en algunos informes de administración y algunos trabajos también, me imagino, de su carrera. ¿Qué es el análisis FODA? ¿Hay alguien que me puede dar un ejemplo, una explicación o una opinión al respecto? ¿Qué es el análisis FODA? ¿Voluntario o voluntaria? Yo, profe, entiendo el FODA como un análisis más interno de la empresa, por ejemplo, a diferencia del Porter, que es más externo. Así a priori lo veo como algo más interno, a pesar de que también se evalúan ciertas oportunidades que están, digamos, fuera. Ya, muy bien, por ahí va. Muy bien. Gracias, José. ¿Hay alguien que quiera agregar elementos a lo que señaló José? Profe, aquí. Daniel. Profe, yo le entendía como que era un análisis en donde se analizaban las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de una industria, en donde las fortalezas y las debilidades eran consideradas como el sector interno de la empresa y las Ya. oportunidades y amenazas eran como las externas. Pero usted dice que es todo externo, porque necesito una comparación y ahí me dejó mi idea. Ya, por ahí va. Muy bien, Daniel. Gracias, José. Gracias, Daniel. A ver. El análisis FODA es una herramienta, como señalaba su compañero, que permite conocer el análisis interno de la empresa, pero vamos a hacer una acotación aquí, porque generalmente en la literatura dice que, por ejemplo, las fortalezas y las debilidades son internas y las oportunidades y amenazas son externas, lo que decía Daniel. No obstante, la fortaleza y las debilidades es un componente híbrido. ¿Qué significa con esto? Que yo, por ejemplo, si digo, tengo altas capacidades de hacer un análisis contable, auditoría y tributaria, por ejemplo, como empresa. Pero ¿qué pasa si las empresas del sector también lo hacen bien? Entonces yo no tengo una fortaleza. Ahora, si como empresa tengo esa habilidad y la industria competitiva no lo tiene, ahí sí yo tengo una fortaleza. Por lo tanto, yo no puedo decir solamente mirándome a mí mismo si tengo una fortaleza, que lo que la literatura dice que la fortaleza y la debilidad son internas, sino que también tengo que mirar al exterior. Por lo tanto, tienen un componente interno y externo, la fortaleza y la debilidad. Las oportunidades y amenazas son externas, decididamente, ¿ya? Pero lo que nosotros hemos añadido es que las fortalezas y debilidades no solamente son internas, sino que son externas porque debo compararme con alguien. ¿Ya? Ese es el concepto. ¿Bien? Entonces, ¿qué elementos son considerados como fortaleza? Toda aquella capacidad, conocimiento, competencia, habilidad, desarrollo del know-how, por ejemplo, entre otros conocimientos que pueda tener una empresa y que la competencia no tenga. ¿Ya? Imagínense el concepto de activos fijos valiosos que acabamos de alguna forma conversar, aquellos que van a generar flujo futuro, ¿ya? Y que la competencia no tenga. ¿Ya? La capacidad intelectual, ya, del recurso humano. Entonces, si ustedes se preguntan, ustedes como recurso humano, como personas, como profesionales que van a salir al mundo laboral en algún momento, también ustedes deben hacerse su propio análisis FODA. Es decir,
yo como estudiante y futuro profesional, ¿cuáles son mis fortalezas en comparación a los demás? ¿Cuáles son mis debilidades en comparación a los demás? ¿Qué oportunidades tengo? ¿Cuáles son las amenazas? Entonces, en función de eso, ¿qué es lo que tiene que hacer un estudiante? Adquirir la mayor cantidad de competencias posibles que lo diferencien de los demás. Porque las empresas, les diré, dado un perfil, son muy exigentes generalmente en la selección, ya en el reclutamiento y selección de talento. Entonces, si ustedes, por ejemplo, añaden, aparte de sus habilidades contables, de análisis tributario, ¿cierto? De auditoría, ¿verdad? Si ustedes añaden, por ejemplo, una buena capacidad de gestión o de planificación estratégica, si ustedes añaden, por ejemplo, elementos o competencias blandas, o como decir, tengo puedo trabajar, tengo buena habilidad para trabajar en equipo, ¿cierto? Tengo buenas aptitudes, relaciones, ¿cierto? Relaciones laborales, habilidades relacionales con otros, ¿cierto? O, por ejemplo, si digo, yo tengo un buen nivel de inglés, por ejemplo, ya también son fortalezas, ¿verdad? Que van a ser utilizadas en algún momento en el mercado laboral, ¿ya? Entonces, son capacidades que deben ustedes desarrollar y ojalá fortalecer lo máximo posible para poder competir en el mercado laboral. ¿Ok? Y la alianza estratégica también forman parte de fortaleza. Una empresa que tenga una buena estrategia o una buena alianza estratégica con otros y que la industria no tenga, o que los competidores rivales no tengan, son cosas que son fundamentales. Entonces, si ustedes me preguntan, todas estas fortalezas que yo, ¿cierto?, ejemplifico acá y otras que no están acá, finalmente es lo que la empresa tiene para poder competir, ¿ya? Es como una empresa dice, bueno, usted desde el punto de vista contable dice, bueno, estos son mis activos, lo que la empresa tiene, ¿cierto? Es lo que la empresa tiene, ¿cierto? Entonces, ese es un tema contable, pero un tema estratégico es decir, bueno, si analizamos este análisis FODA, ¿verdad? Si lo discutimos bien y lo formulamos bien, es decir, esto desde el punto de vista estratégico es lo que la empresa tiene para competir. Bajo ese concepto, entonces, ¿qué representa la fortaleza? ¿Qué representa la fortaleza entonces? Claudio Ramírez, ¿qué representa la fortaleza en su juicio? Nuestra ventaja ante los demás, ya representa ventaja en comparación a los competidores, sí, sí, ventaja competitiva. Todavía no llegamos Diego, al concepto de ventaja competitiva. Si la fortaleza, ¿cierto?, es lo que tiene es decir, si yo analizo una fortaleza, acuérdense el concepto de fortaleza, es algo que yo tengo y que los demás no tienen, ¿ya? Porque, insisto, si yo tengo un recurso humano capacitado y la competencia también lo tiene, no es una fortaleza. Una fortaleza es un recurso que la competencia no tiene, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué son? Es lo que la empresa tiene para competir. Por lo tanto, las fortalezas son activos competitivos, ¿ya? Activos que la empresa le va a permitir, desde el punto de vista estratégico, competir, ¿ok? Bien. Entonces, vamos a hacer un análisis acá de lo que es competencia. Una competencia, ¿cierto?, son acciones que la empresa aprendió a desarrollar muy bien en el tiempo. Es la acumulación de conocimiento, la acumulación de experiencia, es el know-how, el saber hacer. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de la estrategia Just in Time de Toyota
que utilizó esa estrategia, esa competencia que tenía y fue a competir a Estados Unidos y puso bastante complicado a General Motors, que representa los valores de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, es la que sabe hacer muy bien una empresa, ¿ya? ¿Ok? Es una competencia, ¿ok? Si esa competencia, además, está vinculada con los elementos estratégicos de una empresa, se dice que es esencial, ¿ya? Y si además, imagínense ustedes, esa competencia es capaz de mantenerse en el tiempo y que los rivales no tengan o no sean capaces de tener, se convierte en ventaja competitiva, y ahí un poco lo que decía en la definición anterior el compañero Diego, ¿ok? Diego Vergara. Se transforma en ventaja competitiva cuando, aparte de hacerlo bien, está asociado a la estrategia y además no es fácil de imitar o no la tienen las competidores. ¿Ok? Bien. ¿Qué son las debilidades entonces? Digamos, en contraposición a la oportunidad. Es lo que la empresa hace mal en comparación con otros, o que la empresa le falta para poder Profe, competir con otros. Diga, ¿el concepto anterior era distintiva o competitiva? ¿cuál? Distintiva, que había escuchado competitiva. Sí, sí, una competencia distintiva puede mutar a ventaja competitiva. Eso es lo que dijimos. Conociendo la definición y la argumentación y lo que conversamos nosotros en relación a las fortalezas, la debilidad es el opuesto, es decir, ¿qué es lo que la empresa no tiene para poder competir bien? ¿Qué es lo que a la empresa le falta para poder competir bien? ¿Qué es lo que, fíjense acá, qué es lo que la empresa se adeuda a sí mismo para poder competir bien? De alguna forma. Es lo que a la empresa le falta o no tiene para competir bien. ¿Ya? Inferiores en relación al entorno. ¿Qué representan entonces las debilidades? Desde el punto de vista conceptual y estratégico. Conceptualmente, ¿qué representan las habilidades? ¿Qué representan las debilidades? Sí, Daniel, una desventaja. Si las fortalezas son activos competitivos, ¿qué son las debilidades? Ya, muy bien. Pasivo. No hay que confundirse con el balance, el plan de cuenta, no hay que confundirse con eso. Ya, eso es una cosa que está establecido. ¿Ya? Esto es un poquitito más macro, un poquitito más estratégico. ¿Ya? Es lo que yo tengo o no tengo para competir con los demás. ¿Ya? Por lo tanto, si la fortaleza es lo que yo tengo para competir con los demás, son activos competitivos, activos estratégicos. Si no los tengo o carezco de ellos, son pasivos competitivos. ¿Ok? Bien. Aquí el otro elemento, esto sí ya, la oportunidad, la amenaza sí ya son necesariamente externas, es algo que proviene del exterior y que la empresa también debe ser muy hábil para poder, digamos, obtener o hábil para poder tratar de atenuar o minimizar en caso de la amenaza. Las oportunidades están presentes en todas las industrias y la empresa debe estar siempre mirando, observando, no solamente las oportunidades que se presentan hoy día en el mercado, sino que también las oportunidades que la empresa predice o prevé del futuro o las que se van a desarrollar en el futuro. Un cambio, imagínense ustedes, un cambio de normativa, cualquiera de estas que sea, va a cambiar obviamente o va a generar oportunidades para las empresas. ¿Ya? Entonces, imagínense ustedes que la empresa debe evaluar aquellas oportunidades que pueden ser atractivas. Sin duda, obviamente hay que perseguirlas según lo que dice acá. Hay algunas oportunidades que son interesantes
sí, obviamente que le va a permitir a la empresa, no siendo del rubro, ¿cierto?, poder potenciarse. Pero hay unas que no son muy adecuadas. Entonces la pregunta es, si una empresa visualiza 10 oportunidades en el mercado, imagínense, ¿creen ustedes que las debe tomar todas o son todas pertinentes según la pregunta que dice ahí para la empresa? ¿Qué piensan? Sí, no y por qué. No, ¿por qué, Natalie? ¿Por qué cree usted que no? Su respuesta está bien, es no, pero ¿por qué no? Ya, por ahí, ya, muy bien. Tiene que ver con eso, ¿verdad? Lo conversamos en la clase anterior. Pero más que a la estrategia de la empresa, más que a eso, Diego, debe enfocarse en aquellas que estén relacionadas con su fortaleza. Muy bien, y lo dice ahí. Muy bien. O sea, imagínense ustedes que la empresa ve 10 oportunidades, pero solamente 3 de ellas son coherentes con su fortaleza. Son esas las oportunidades que la empresa debe seguir. ¿Ya? No todas aplican, ¿ya? A no ser que la empresa se tome un tiempo, ¿cierto? Generando fortaleza, generando competencias, generando habilidad en sus funcionarios, en sus empleados, o contratando a aquellos empleados que ya tengan la competencia incorporada, porque acuérdense que las empresas las hacen las personas. Entonces, si tenemos los recursos humanos, tecnológicos, de infraestructura, ¿cierto? Físicos, como queramos llamarle, obviamente podemos ir en búsqueda de esa oportunidad, pero obviamente eso genera un tiempo, genera una experiencia, ¿ya? Es lo mismo, imagínense ustedes que, por darles un ejemplo, ustedes se desarrollan, por ejemplo, José se desarrolla. ¿Qué le gusta a José a usted de todo lo que ha estudiado? O sea, para hacer el ejemplo bien real. José Ignacio. Puta, profe, complicada pregunta, pero dejémoslo en que me gusta el área tributaria. Ya. José le encanta la ley tributaria, ¿cierto? Ingresa al mercado laboral y conoce muy bien toda la ley tributaria, ¿cierto? La ley de renta, ya, aprende muy bien eso y adquiere sus competencias en el tiempo y ya lleva 10 años de experiencia, ya es jefe de una unidad de área tributaria en el servicio de impuesto interno, ¿ya? Lo hace muy bien. Entonces, imagínense ustedes que aparecen oportunidades laborales, entonces estamos enfocándonos en la oportunidad. Entonces, hay 10 oportunidades que son difíciles de poder no considerarlas, ¿cierto? Pero hay 3 de ellas, o 2 de ellas, que están íntimamente relacionadas con las competencias o con el perfil del cargo asociado a la experiencia de José. Pero hay otros cargos que también son atractivos, pero son enfocados al área financiera, al área contable, al área de economía, al área de la gestión estratégica. Entonces, es el mismo ejemplo. Entonces, José, lógicamente, si es que quiere potenciar su carrera profesional o quiere encontrar otra oportunidad, otros desafíos profesionales, lógicamente y racionalmente, ¿cierto? Él va a postular a las primeras, las que están relacionadas con el área tributaria. No porque a lo mejor no le vaya a ir bien en las otras entrevistas, en los otros cargos, sino que porque va a ser más complejo adjudicarse esos cargos porque obviamente le van a evaluar la competencia, ¿ya? Muchas veces esos test que hacen de entrevista psicológica a ese nivel ya después ya no lo hacen, ya la empresa, los headhunters, ¿cierto? Empresas especializadas en reclutamiento y selección, se enfocan en si el profesional tiene las competencias. Entonces probablemente no se adjudique ninguno de los otros cargos, ¿ya? Pero sí a lo mejor le vaya a ir muy bien en aquellas oportunidades que estén íntimamente relacionadas con su experiencia. A eso yo me refiero con las oportunidades. Eso aplica también a las empresas. ¿Ok? Bien, y las amenazas en contraposición de las oportunidades son
todas aquellas actividades que van a poder, pueden poner en jaque hoy día o podrán poner en jaque en el futuro la rentabilidad y bienestar de la empresa que ha adquirido durante el tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, si surgen tecnologías más económicas que las que la empresa tiene ahora, si lanzan nuevos productos en el mercado los rivales, el aumento de la tasa de interés también, imagínense el caso de las pymes. Es muy complejo desde el punto de vista, y sobre todo en esta situación actual, que los bancos le aumenten la tasa de interés, ¿verdad? Entonces, son elementos que van a poner en jaque, ¿verdad?, el bienestar de la empresa. Aquí tenemos un ejemplo de situaciones inesperadas en el mercado, ¿verdad? La crisis del ataque terrorista, ¿verdad? La pandemia. Siempre vamos a tener estos ejemplos. Yo tengo un ejercicio que quiero que ustedes vamos a conversar, que también está disponible en Educando, ¿verdad? Que tiene que ver con, creo que es esto, ¿no? No sé. A ver. Sí, este. No sé si se ve bien. Yo tengo una lista aquí de características, de fortaleza, una lista de oportunidades, amenazas y debilidades. Entonces, quería consultarles a ustedes que me digan, a ver, con lo que ya hemos conversado, de fortaleza, oportunidad, debilidad, amenaza. A ver, preguntarles, por ejemplo, un par, unas 5 o 10, y las otras las pueden ustedes obviamente trabajar individualmente o analizar cuando estudien esta clase. Imaginémonos que una empresa, por ejemplo, tenga una marca o una reputación débil. ¿Qué creen ustedes que puede ser? Una marca o una reputación débil. ¿Ya qué se parece más a una debilidad? Muy bien. Bien. Un producto muy diferenciado al de los rivales. ¿Qué piensan ustedes que puede ser eso? Fortaleza. Ya, súper bien. A ver, otro. Por ejemplo, atender a grupos de clientes adicionales. ¿Qué podrá hacer eso? Una oportunidad. Muy bien, Diego. Muy bien, Diego. Nuevos requisitos regulatorios que además son muy costosos. La número 11. Requisitos regulatorios muy costosos. Eso. Ya, es una amenaza. Todos esos elementos pueden poner en jaque, ¿cierto?, el bienestar de una empresa. Y la última, a ver, por ejemplo, una condición financiera sólida, amplios recursos financieros para crecer. Fortaleza, muy bien. Esto siempre, obviamente, cuando uno lo hace, se supone que una fortaleza él lo tiene y que la competencia no tiene, ¿ya? Natalie, me refiero a clientes nuevos, ¿ya? Si la empresa vio esa oportunidad, ¿cierto?, de poder atender y satisfacer la demanda de nuevos clientes, eso es una oportunidad, ¿ya? Ya, muy bien. Entonces, les dejo de tarea la siguiente para que ustedes puedan analizarlo también grupalmente o como quieran hacerlo. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos acá. Entonces, el análisis fue, yo les quiero decir lo siguiente. Recién vimos una lista, ¿cierto? Pueden haber muchos otros elementos y una lista del análisis FODA. Pero a mí no me sirve eso si no soy capaz de concluir o de sugerir acciones estratégicas derivadas de esa lista. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto esto en una prueba, en un taller, en el mismo trabajo que tienen que hacer ustedes, no tienen que listar, ¿ya?, sino que ustedes tienen que hacer este análisis, o a lo mejor podrán mencionar alguna relevante, pero ustedes en su análisis tienen que decir, dado ¿cierto?, un análisis FODA, ¿cierto?, y considerando los elementos relevantes, por ejemplo, en fortaleza, esta y esta, en oportunidad, esta y esta otra, en debilidad A, B, C y en amenaza 1, A y B, nosotros concluimos que la empresa, por ejemplo, debiese
focalizarse o debiese cambiar su rumbo estratégico, ¿ya? Es decir, concluir a partir del análisis FODA. La empresa tiene un conjunto de fortalezas que debe sacarle brillo o debe seguir enfocando su esfuerzo allí. ¿Tiene alguna competencia básica que puede mutar a competencia esencial o a competencia distintiva? La empresa, las debilidades que la empresa tenga, ¿se pueden atenuar, se pueden minimizar, se pueden erradicar, que sería lo ideal? ¿Tiene la empresa oportunidades que son atractivas y que estén y que sean coherentes o que estén relacionadas con su fortaleza? ¿Hay alguna amenaza que se pueda controlar o si son legales o normativas ya no se puede hacer nada? ¿Cuáles de las que se pueden controlar? ¿Qué podemos hacer al respecto? Entonces, todos esos elementos uno puede decir, bueno, va a definir qué sólido es o no la situación de la empresa. Aquí, bueno, aquí yo tengo esto, que son implicancias que tienen que ver con las mismas conclusiones que acabamos de conversar sobre análisis FOA. Otro de los elementos de las preguntas para evaluar cierto nivel de competitividad de una empresa es el análisis de precio y costo, ¿ya? Aquí es fundamental que una empresa pueda decir, bueno, el determinar el precio de venta del bien o servicio no es algo trivial, ¿ya? No basta simplemente con decir, bueno, en el mercado se vende a 100 pesos, por ejemplo, qué sé yo, un producto, y yo lo voy a vender a 100, sino que la empresa debe analizar sus elementos de la cadena de valor, qué tan eficiente es su cadena de valor, en dónde la empresa va a determinar un margen de utilidad y en función de eso define un precio. Y si ese precio es igual al mercado o inferior, la empresa podríamos decir que está en una posición bastante buena, ¿cierto? Si lamentablemente, imagínense ustedes, la cadena de valor, sin incorporar los márgenes de utilidad de la empresa, es el precio es el precio de mercado que la competencia vende, ¿verdad? Estaría en una situación muy compleja. Entonces, cuando una empresa, por ejemplo, tiene costos muy elevados en su cadena de valor, obviamente va a ser más vulnerable competitivamente, puesto que, imagínense, el precio de venta, el promedio del mercado es igual a los costos de la empresa. Entonces no podemos competir como empresa. Tenemos que hacer algo en relación a los costos. ¿Ok? El otro elemento que se deriva del anterior es la cadena de valor. Esta es una fotografía que yo saqué del libro guía que estamos estudiando, en donde es una cadena de valor tradicional de cualquier mercado, ¿cierto? Donde está la gestión de la cadena de valor. Y fíjense que esto tiene una de derecha a izquierda el circuito, ¿cierto? Los insumos, las operaciones, con la distribución, la venta, el servicio postventa, ¿cierto? Y el margen de utilidad, siempre debe haber, si hay una empresa del rubro, digamos, con fines de lucro, debe haber margen de utilidad. Y si una empresa sin fines de lucro, debe evaluarse ahí el impacto en el sector, si es del área pública. Las actividades de abajo son actividades de soporte, actividades de apoyo, ¿ya? Que favorecen, ¿cierto?, el desarrollo de la cadena de valor anterior. Todas las actividades son importantes. Las primeras son del giro del negocio y las de abajo no son del giro del negocio, pero sí son importantes porque sin las actividades de abajo la empresa no podría funcionar. ¿Ok? Esta es la cadena de valor. Esto es lo que tiene que estar optimizado, ¿ya? En todos los elementos, en todas las actividades de la empresa. Las actividades de apoyo también son externalizables, ¿cierto? Si una empresa quiere dedicarse a su propio giro, puede externalizar todo lo que es de apoyo. O puede o no puede, ya es una decisión de cada empresa. Aquí, por ejemplo, yo les voy a mostrar ejemplos, hay otros de cadenas de valor. Todas las cadenas de valor son distintas, incluso la cadena de valor de la competencia es distinta, la cadena de valor de los proveedores que yo tengo son distintas, la cadena de valor de la empresa distribuidora, ¿cierto? Son distintas. Todas las empresas tienen cadena de valor distinta porque todas tienen su forma de funcionamiento y todas tienen costos distintos. ¿Ya? Entonces, se fijan ahí, hay un ejemplo de cadena de valor de pastelería y acá hay un ejemplo de cadena de valor de hotelería. ¿Ya? Todos tienen su cadena de valor, pero todas son distintas. Las empresas que ustedes van a analizar también tienen su cadena de valor. Entonces, como son todas distintas, todas estas preguntas ya están respondidas. ¿Ya? Obviamente ustedes la tienen que ver cada una de ellas, pero
La cadena de valor difiere entre la industria, entre los proveedores, entre los aliados de la empresa. Todas las cadenas de valor son distintas. Okay, aquí en el fondo son preguntas que ustedes tienen que analizar, pero ya de alguna manera ya les di la respuesta. Bien, el penúltimo elemento del benchmarking. El benchmarking es un análisis bastante bueno, ¿ya? Pero tiene grandes problemas. Es un pequeño gran problema, diría yo, que finalmente, ¿qué es lo que es? Es un punto de comparación, es un punto de referencia, se le llama también, de saber cuáles son las prácticas o cómo lo hacen los demás. Cómo lo hacen los rivales comprando materiales, cómo ellos le pagan a los proveedores, cómo manejan su inventario, cómo ensamblan sus productos, por ejemplo, cómo lo hacen con el servicio al cliente, cómo capacitan a sus funcionarios, ¿ya? Entre otros elementos. Entonces, si nosotros somos capaces de saber que sería súper bueno, pero la práctica no es así, y ustedes me van a decir por qué no, sería un punto de referencia bastante importante como poder compararme con los demás. Considerando lo bueno que puede ser el benchmarking, tiene un pequeño gran problema. ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál creen ustedes que podría ser el problema del benchmarking? Podemos saber, a ver, ¿qué me dice? Alguien está escribiendo en el chat. Es costoso, dice Daniel. ¿Por qué? ¿A qué se refiere Daniel? Mónica dice que se invierte mucho tiempo en hacerlo, ya. Pero sí, esa es la respuesta. Muy bien, Miguel. Claro, el benchmarking pareciera ser algo muy bueno, pero si no tengo la información y no la voy a tener, ¿ustedes creen que los rivales van a facilitar su información? ¿Ya? Por lo tanto, tiene que ver, ese es el pequeño gran problema. Puede hacerse, se puede derivar a partir de informes de la industria, ¿cierto? Se puede derivar algunas cosas. Se puede obtener haciendo, por ejemplo, un análisis de ratios financieros, se puede saber cómo están funcionando los inventarios, algunas cosas, el pago a proveedores, se pueden derivar algunas cosas, pero no todas. Hay algunas cosas que lamentablemente no se van a poder saber, porque si, imagínense una empresa, a ustedes le entregan todos sus costos. ¿Qué pasa ahí? Imagínense ustedes el curso sección B y el curso sección A. Imagínense, son empresas competitivas que están en el mercado y la sección A, ingenuamente, a ustedes le entregan los costos. ¿Cuáles eran sus costos? ¿Qué pueden hacer ustedes? Reducirlo y entrar primero al mercado. Ya, muy bien. Entonces, en términos generales, si ustedes tienen los costos de la sección A, sabrían todo, porque el precio, lo demás está en el mercado. El precio del mercado, la demanda de los clientes, las regulaciones, todo ya está en el mercado. Si lo único que ustedes no tienen de otra empresa son los costos, pero ¿qué pasa si los tuviesen? Ahí ya tendrían toda la información. Y a eso me refiero con el benchmarking. Claro, sí. Sí, Natalie, igual eso también tiene que ver. Obviamente una empresa no solamente debe enfocarse en el benchmarking o solamente hacer benchmarking de algunas buenas prácticas, algunas cosas o algún punto de referencia, pero siempre la empresa no debe descuidar su trinchera, es decir, debe siempre estar mirando todos los elementos estratégicos, ¿ya? Pero sí, también es importante no siempre estar pendiente de un análisis solamente. Sí, aquí en este curso hemos visto también bastante. Bueno, y el último elemento para poder decidir, ¿cierto? El nivel competitivo de la empresa
es evaluar la fortaleza competitiva, ¿ya? Todos los elementos incorporados en esta clase, el cadena de valor, el benchmark, el análisis FODA, el análisis de precio, el costo, ¿cierto? Todo el análisis cuantitativo, cualitativo que vimos al principio, más la fortaleza competitiva, todos ellos en su conjunto van a concluir cuál es la posición de una empresa, dónde se ubica la empresa en relación a sus competidores, ¿cierto? La empresa tiene una ventaja o desventaja competitiva en relación a los demás, siempre comparado con alguien. Por muy análisis interno que uno haga de la empresa, siempre tiene que ser comparado con alguien. Entonces, para terminar la clase, ya usted en la segunda hora voy a compartir pantalla de otra cosa, que tiene que ver con lo que estábamos viendo ahora de la fortaleza competitiva. La fortaleza competitiva es el último elemento. Esta es una metodología que tiene bastante valor, pero un valor cuantitativo, que generalmente a nosotros, que nos gustan más los números que tanta lectura, pero es un análisis cuantitativo, y hay un ejemplo muy bueno y bastante simple y corto en el libro, que está en la tabla 4.4, en la página 120. Ustedes se tienen que reunir como equipo de trabajo y en el segundo bloque de esta clase responder este trabajo grupal. ¿En qué consiste la fortaleza competitiva? Se listan, hay una lista, ¿verdad?, de aquellas factores que son básicos y son de éxito en la compañía. Generalmente esto lo hacen los directivos de la empresa, ¿cierto? Que ellos por su experiencia conocen muy bien cuáles son los factores clave. Y lo relevante es que hay una metodología que se llama de Delphi, que significa que se reúnen los directivos, los que conocen, digamos, los expertos de cada área, y ponderan, hacen una ponderación de cada fortaleza o debilidad competitiva. Entonces, cuando hay este análisis cuantitativo, es fácil determinar a nivel global el nivel competitivo de una empresa en comparación a las demás, y también de manera particular por cada una de las fuerzas, por cada uno de los factores de éxito. Entonces, ustedes van a mirar esa tabla, que es bastante intuitiva, ¿cierto? Y las 5 primeras preguntas se pueden responder simplemente mirando la tabla. Y la última pregunta es una pregunta que tiene que ver con la opinión de ustedes como grupo. Pueden hacerlo de las mismas personas que hicieron el taller, por ejemplo, o como quieran. Y van a ustedes dar su opinión. Por ejemplo, ¿qué empresa tiene o podría tener mayor grado de liderazgo en costo? Si ustedes miran la tabla, ¿qué empresa presenta una desventaja competitiva del servicio al cliente y cuál presenta ventaja? Simplemente mirando la tabla, porque ahí ya está ponderado, ya está clasificado cada uno de los factores de éxito por cada una de las 3 empresas. ¿Qué variable competitiva posee mayor grado de importancia relativa en la industria y cuál posee menos? Suponga usted que los clientes valoran con mayor ponderación en el futuro cercano las habilidades tecnológicas de esta industria. ¿Qué empresa, por lo tanto, estaría en una buena condición y cuál está en una mala condición? ¿Sobre qué empresa se presenta una ventaja competitiva de la empresa en estudio, que en este caso es la empresa ABC? ¿Y cuál presenta desventaja? Si usted fuera el gerente de ABC, ¿qué otra acción estratégica emplearían para mejorar su posición? Ahí ustedes tienen que mirar la tabla y analizar y poder dar su opinión, ¿ya? Entonces, ustedes a las 20 horas me tendrán que enviar a mi correo esta respuesta. Puede ser como quieran, en Word, en Power, en PDF, como ustedes quieran, ¿ya? Eso con respecto a esta clase. No sé si hay alguna consulta, duda, acotación que quieran hacer. Natalie, el mismo libro, sí, máximo hasta las 20. Si ustedes se fijan, es bastante simple el análisis que tienen que hacer, porque tienen que visualizar y responder las preguntas. No creo que se demoren media hora. Es el libro guía que estamos viendo hasta el momento, Natalie. Todavía no hacemos cambio en el libro de Administración Estratégica. Prontamente vamos a hacer cambio al libro de los océanos azules y vamos para terminar con el libro de alineamiento. Ok. Si no hay más consulta, les deseo un buen término de día, una buena semana, y les voy a cargar en los próximos minutos, ¿cierto?, el caso para que puedan
ya empezar a analizarlo, el de la prueba, ¿ya? Que estén la próxima semana entonces ustedes van a estar respondiendo la prueba y nos veríamos la subsiguiente, ¿ok? Que estén todos muy bien. Hasta luego. Ya, profe, que esté bien, cuídese. Chao, todos bien, que estén bien. Chao, profe, cuídese. Estamos viendo.